Pues buenos días a todos. El día de hoy vamos a continuar con nuestro tema, el sistema inmune y el estado de inmunidad. Recuerden que esta esta unidad tiene 3 clases de hora y media. El día de hoy vamos a ver la segunda clase de 3 clases. Eh, ¿Qué puntos vamos a ver el día de hoy? Lo que conocemos como propiedades de la respuesta inmune adaptativa. La clase previa nos empezamos a acercar a enlistar ciertas propiedades de inmunidad innata e inmunidad adaptativa. El día de hoy nos vamos a concentrar más en características que lo hace peculiar la inmunidad adaptativa, y eso en automático nos va a llevar a entender lo que es la teoría de selección clonal, ¿no? Que incluso forma parte pues, de los antecedentes históricos relevantes que permitieron el surgimiento de esta ciencia que es la inmunología. El objetivo del día de hoy es que todos ustedes cuando terminen la clase, o si no lo tienen tan claro, pues los invito a que hagan las revisiones pertinentes o se acerquen a alguno de sus profesores. Deben tener muy claro cuando alguien dice que es transferencia de la inmunidad, qué es inmunidad activa, qué es pasiva, qué es la especificidad clonal y la memoria inmunológica. Entonces eso es lo que buscamos que entiendan, lejos de mecanismos, nombres de células. Lo que necesitamos que tengan muy claro son esos objetivos, entender esa serie de conceptos. Vamos a iniciar y primeramente eh, vamos a poner esta diapositiva que resume un poco lo que es la respuesta inmunológica. Recapitulando, hasta ahorita, ¿qué llevamos claro? Que la inmunología es la ciencia que estudia nuestro sistema inmunológico. Y nuestro sistema inmunológico es un conjunto de células y moléculas, ¿no?, que se organizan en tejidos, ¿no?, que son responsables de los mecanismos de protección, de inmunidad. ¿Qué es inmunidad? Quedamos que es sinónimo de protección. Y la pregunta era, ¿contra qué nos vamos a proteger? Y la respuesta a esa pregunta, para empezar a entrar al tema, pues es dependiendo de cómo lo estoy reconociendo. Depende de qué es lo que reconozco, depende si monto respuesta inmunitaria y esta puede llegar a protección, ¿no? Entonces, no todo se monta respuesta inmunitaria. En algunas ocasiones se monta todo lo contrario, que son respuestas de tolerancia. Quizá para entender la inmunología primero tenemos que empezar a enfatizar, a dar más características de lo que es la respuesta inmunitaria. Entonces, justamente es lo que vamos a hacer. Y entender respuesta inmunitaria no es que luego entren la presencia de anticuerpos o los linfocitos T. Es un contexto muy integral donde dos estrategias diferentes de reconocimiento van a iniciar esto que se conoce como respuesta inmunitaria. Y en tiempo hay que ponerlas en orden. Entonces, la clase previa, espero o buscamos que hubiera quedado claro que primero va a entrar la respuesta inmunitaria innata, ¿no?, en las primeras horas. Esta línea que aquí está dibujada en esta diapositiva no es así tan exacta, ¿no? O sea, es un gradiente. Mientras una está iniciando, mientras una está, pues, de alguna forma finalizando, la otra está iniciando. Entonces, esta línea quiero que en sus mentes quede entre las primeras horas, ¿no?, hasta las 72 horas. Entonces, todas esas primeras horas de cualquier insulto, de cualquier agente agresor, llámese virus, bacteria, protozoario, prión o cualquier objeto inanimado, una partícula de vidrio, de borosilicatos o cualquier cosa de eso, pues lo primero que va a defender el primer frente, tanto del sistema inmunológico, va a ser la inmunidad innata, ¿no? Entonces esa es la que va a reconocer, ¿no?, gracias a que reconoce patrones altamente conservados, ya sea PAMS, MAMS o DAMS, ¿no? Va a permitir reclutar células, ¿no? Estas células van a tratar de eliminar este agente agresor. Si no es posible, pues ya va a entrar el segundo brazo efector, que a este le vamos a atribuir pues los siguientes días, ¿no? Aunque esta diapositiva nos pone del 12 al séptimo día, es una clásica diapositiva del libro de texto, pues realmente va iniciando en las primeras 12, pero como punto de corte vamos a poner hasta las 72 horas y efectivamente empezamos a ver algo de esa respuesta después de 7 días. Ojo, cada antígeno, cada patógeno, cada insulto, cada agresión que recibe nuestro organismo es diferente. Para unos puede ser 7 días, para otros más rápido, para otros poquito menos rápido.
no es que siempre sea tajantemente respetar ese tiempo. Lo que sí es muy preciso es que primero es una y luego es otra. Es más, si no tenemos esta inmunidad innata, no podemos encender la inmunidad adaptativa. ¿Por qué? Porque si se dieron cuenta, la inmunidad adaptativa vamos a tener dos grandes protagonistas, el linfocito B y el linfocito T. Entonces, van a reconocer, aquí ya no reconocen patrones altamente conservados, se dice de otra manera, aquí lo que van a reconocer son antígenos, ¿no? Antígenos. Y esos antígenos los reconocen de forma muy diferente. ¿Alguien, eh, ¿alguien me puede recordar cómo los reconocen? ¿Qué otra célula le presenta el antígeno? ¿Y para quién estamos hablando? Eh, Al linfocito T Al linfocito T y al linfocito B. y al Ajá, a ver. Vamos a aclarar nada más que alguien me está pidiendo entrar a la sesión. Déjenme ver cómo lo hago. Espérenme tantito. Ya estamos admitiendo a todos. ¿Alguien más está en espera? Ahí está. Doc, no sé si quiera hacerme coanfitrión y ya les voy dando el acceso para que no tenga problemas. Cuando le doy clic derecho a más, me dice hacer anfitrión. No sé por qué razón no me dice coanfitrión. Anfitrión. En ese momento pierdo mira, esta Ajá. anfitrión. ¿Siguen viendo lo que estoy proyectando? A ver, yo... Sí, no tiene para coanfitrión. Ajá, y pierdo la grabación. Ya se lo regresé. Ah, entonces, ok. ¿Siguen viendo la presentación? Sí, profesor. Sí, profe. Perfecto. Déjenme cerrar estas cosas. Espero que nadie más se quiera conectar. Aquí. Entonces, como bien puntualizó su compañera, el linfocito B puede ver el antígeno cómo está. En algunas ocasiones se lo va a acarrear alguna célula presentada antígeno, pero si se lo lleva completo, este es capaz de verlo, como se observa aquí en esta diapositiva. En cambio, el linfocito T siempre va a requerir de esta célula, que se llama célula presentadora de antígeno profesional, que va a tomar el antígeno, lo va endocitar, es decir, lo va a interiorizar, dentro del antígeno lo va a fragmentar en pedacitos, solo la parte proteica, bueno, hace pedacitos todo, pero la parte proteica es la que interesa porque lo va a expresar esa parte de péptidos en la superficie. Ese mecanismo es lo que conocemos y decimos en dos palabras como se presentó, se procesó y se presentó el antígeno. Entonces, gracias a ese proceso que se inicia con la inmunidad innata, podemos tener el reconocimiento por la parte de T. Entonces, tanto B como T, después de reconocer su antígeno, pues va a hacer algo, que es lo que vamos a puntualizar el día de hoy. Ese algo nos va a terminar con su fase efectora. Cuando digo fase efectora, quiero que en sus mentes quede la palabra de función, o sea, su consecuencia, con lo que nos va a ayudar a eliminar ese agente agresor. Entonces, por parte del linfocito B, su última consecuencia es formar anticuerpos, ¿no? En el caso del linfocito T, pues de alguna manera son células especializadas, que las vamos a llamar como linfocitos efectores. Ahorita voy a detallar qué tipo de efectores existen. Entonces, tenemos que tener esta diapositiva en mente. El día de hoy vamos a empezar a dar más características de esta parte. Siguiente característica. La inmunidad adaptativa la podemos dividir en dos, ¿no? Dividir para fines didácticos, porque realmente quiero que se lleven en mente que siempre están actuando al mismo tiempo. Ambas son importantes, pero quizá podemos empezar a dividirla para poder tener un mapa mental y poder, pues, estudiar y tener una idea con mayor claridad. Entonces, ¿a qué me refiero con dividirla de alguna forma en una inmunidad humoral y en una inmunidad celular? Bueno, me refiero
que en su fase efectora, la respuesta inmunitaria adaptativa, los linfocitos B generan anticuerpos. ¿Y para qué me sirven los anticuerpos? Bueno, si tengo un microorganismo y el linfocito B hizo su tarea, pues yo voy a tener pues, la fase efectora anticuerpos. ¿Y estos anticuerpos de qué van a servir? Bueno, estos anticuerpos van a ser capaces de bloquear el virus. ¿Qué pasaría si un virus se recubre de anticuerpos? Porque estos anticuerpos tienen su capacidad de reconocer en esos sitios activos. Bueno, el virus ya no puede llegar a su receptor. Recordemos que para que cualquier partícula viral sea capaz de infectar una célula, pues tiene que ocurrir el reconocimiento de un componente del virus y el receptor por parte de la célula del hospedero para que ocurra la infección. Entonces, si está presente en esa interacción ligando-receptor este componente efector humoral de la respuesta, prácticamente estamos bloqueando pues la respuesta, estamos bloqueando pues la fase de infección del virus. Entonces, ¿qué función van a estar estos anticuerpos? Pues bloqueando, ¿no? Y al estar bloqueando, pues estoy impidiendo de alguna manera esa infección. Entonces, este mecanismo tan sencillo que simplemente es presencia de anticuerpos y neutralizar ese agente agresor, es una fase de protegernos, ¿no? Entonces, si yo tengo de forma presente esos anticuerpos, pues ya tengo un mecanismo de protección. ¿A qué me refiero con celular de inmunidad celular? Bueno, me estoy refiriendo a aquellos mecanismos por los cuales, de alguna manera, el agente agresor, el patógeno, el microorganismo, lo que nos está haciendo daño, por alguna razón ya ingresó a una célula. Y aquí puedo tener dos escenarios. Ingresó a una célula inmunológica o ingresó a cualquier otra célula. Vamos a pensar lo más sencillo, que ingresó a cualquier célula. Imagínense una célula de nuestro sistema respiratorio, un neumocito, ¿no? Neumocito tipo 2, entró una partícula viral, ¿no? En ese estado es lo que se está dibujando aquí, una célula infectada. De alguna manera, esta célula infectada le va a servir la presencia de estos anticuerpos. ¿Qué piensan? Sí, porque puede ya reconocer al patógeno y poder empezar a atacarlo. Ojo, aquí como célula infectada, estos anticuerpos no son capaces de entrar adentro de la célula. Cuando hablo de anticuerpos, pensemos en puros mecanismos fuera de la célula, mecanismos en los humores, en el contenido líquido. Entonces, en ese ejemplo y en esa fase, ¿le va a servir de algo la presencia de estos anticuerpos a esta célula que está infectada? No. En ese momento no. ¿Qué es lo único que le puede servir? Bueno, tengo una célula infectada. Lo único que requiero es una célula que tenga propiedades de matar esta célula infectada. Sí, escuchen, es una célula propia, es una célula propia. Esta célula va a matar a esta célula. ¿Por qué? Porque es una célula infectada. Entonces, vamos a ponerle nombre a ese linfocito que tiene esas propiedades. Ese linfocito se va a llamar linfocito T, citotóxico. ¿Por qué citotóxico? Porque su función efectora, su mecanismo de función después del reconocimiento, pues fue eliminar células. Entonces, está eliminando la célula. De alguna forma, ese mecanismo de eliminar una célula infectada, pues nos está generando pues un estado de protección. No se me pierdan, este linfocito T, ¿por qué es capaz de matar? Porque previamente ya se activó. Y en sus mentes quiero que quede que previamente eso que ya se activó requirió de quién. Que le presentaran al antígeno, De un Efectivamente, reconocimiento. de un un ambiente reconocimiento citotóxico. por parte de una célula presentada de antígeno profesional que procesó y presentó el antígeno. Y esto hizo un reconocimiento para que estos linfocitos T se conviertan en efectores, ¿no? Y de esta forma ya puedo entender este mecanismo que mata a la célula. Entonces, este es un mecanismo celular propiamente. Perfecto. Entonces,
Sí, En profe. este momento en el cual está esta célula, piensa en una estrategia por la cual sí pudieran funcionar estos anticuerpos. Todo virus que infecta una célula, o la gran mayoría de virus que infecta una célula, para poder infectar otra célula, ¿qué tiene que pasar? Se tiene que lisar la célula. Efectivamente, generalmente los virus que ocasionan enfermedades en humanos, no todos, pero la gran mayoría, se dice que son citopáticos. El decir que es citopático es que para poder infectar otra célula requiere lisar esa célula. Entonces, en el momento que estas partículas virales nuevas, esos viriones nuevos, quieran infectar otra célula es porque esta célula ya se lisó. Entonces, en ese momento esas partículas virales, ¿a dónde pasaron? Al exterior de la célula. Y es ahí donde podría ser muy importante la presencia de ¿qué? De anticuerpos. De anticuerpos. Anticuerpos. Entonces, ese ejemplo se los pongo para que no necesariamente digan, si tengo una cosa, necesito anticuerpos. Si tengo otra cosa, necesito células de citotóxicas. Al final, necesito de todas las estrategias, ¿no? Pero depende del momento y en qué posición, en qué estrategia se encuentra el patógeno. En este ejemplo, el virus, que voy a requerir una u otra. Pero en un continuo, en una infección, pues requiero de ambas. ¿Queda claro ese punto? Sí. Sí, profesor. Sí, profe. Vámonos a otra consecuencia. Si el virus llegó a infectar una célula inmunológica, como puede ser una célula fagocítica, no necesariamente porque existe su ligando receptor del virus, sino porque la célula fagocítica, una de sus funciones es fagocitar, endocitar las cosas que están en el medio externo, pues ahora el virus está en esta célula fagocítica. De alguna manera, las células fagocíticas tratan de destruir lo que fagocitaron. Pero si no es posible, de alguna forma, eliminar lo que fagocitaron, alguien les tiene que decir, oye, tú todavía no has podido eliminar lo que está dentro de tus endosomas, lo que está dentro de tus fagosomas. Entonces, necesitan una célula que les ayude, que les coopere, que les diga, tú tienes una infección, ¿no? Entonces, esa célula a la que voy a presentar en este momento se va a llamar linfocito T cooperador, ¿no? Viene del inglés de helper, ¿no? Entonces un linfocito T cooperador. ¿Cuál es su función efectora? Nuevamente, pues ponerse en contacto literalmente, una sinapsis inmunológica, un contacto célula-célula con la célula inmunológica que tiene partículas virales viables, ¿no? En su interior para darle esas señales y mediante mediadores decirle una nueva estrategia para que esta célula fagocítica pueda eliminar lo que en el interior tiene. Entonces, nuevamente recalco, para que este linfocito T helper pueda hacer eso que estamos viendo como fase efectora, previamente requirió una célula presentada en el antígeno que tomó el antígeno, lo procesó y lo presentó, y por eso esos linfocitos T son capaces de hacer esto. Entonces, ¿dudas hasta aquí? El concepto que quiero que se lleven es que la inmunidad adaptativa tiene una fase humoral y una fase celular. No quiero que piensen que son mutuamente excluyentes, sino en una infección es un continuo. ¿Dudas y preguntas? Si tienen alguna duda, sin problema, me pueden activar su micrófono y preguntar, interrumpirme, no tengo ningún problema. Perdón, yo le decía que me perdí en lo del linfocito T helpers. No sé si me lo puedo volver a repetir, por favor. Sí, claro. Entonces, aquí presentamos un linfocito T helper, ¿no? ¿Cuál es su función efectora? Su función efectora es comunicarse con una célula cuando la célula está infectada, para que esta célula infectada potencialice sus mecanismos de destrucción. Ojo, con células inmunológicas. Por eso ponía ese ejemplo. El agente agresor o puede infectar una célula inmunológica o puede infectar a una célula cualquiera. Si es una célula cualquiera, no le va a quedar otra que el mecanismo de eliminación es destruir la célula. Pero si es una célula inmunológica, lo que le conviene a la respuesta inmunológica es que un linfocito le diga, tú no has podido destruir ese agente agresor. Entonces, alguien le dice, ¿y cómo le dice? No es que hablen,
su comunicación es a través de mediadores, ¿no? Citocinas, por poner un ejemplo. Entonces, gracias a esa comunicación célula-célula, esta célula que está en color verde en esta diapositiva, pues potencializa sus mecanismos bactericidas y de esa forma permite la eliminación de lo que fagocitó. Lo voy a poner quizá con un ejemplo. Ustedes han escuchado la infección de salmonela, ¿no? Saben que salmonela puede resistir adentro de los macrófagos. No sé si han escuchado eso de clase de bacteriología. Bueno, si tengo un fagocito y ingirió, fagocitó, endocitó una salmonela, ¿no? Entonces, la salmonela tiene mecanismos que le permiten sobrevivir adentro del macrófago. Entonces, el macrófago no se va a dar cuenta que ahí anda acarreando, siendo el Uber de esa salmonela. Entonces, alguien tiene que llegar y decirle, tus macrófago tienes una salmonela que con tus mecanismos convencionales de destrucción fue capaz de sobrevivir. Entonces, gracias a que esa acción la hace un linfocito T helper, ahora ese macrófago, en lugar de matarla con estrategias sencillas, como puede ser especies reactivas del oxígeno, potencializa esos mecanismos de destrucción, como puede ser el óxido nítrico, y de esta manera destruye lo que fagocitó. Entonces, lo que quiero que quede claro es que son dos grandes estrategias de la respuesta adaptativa, en concreto de la respuesta de T. Una, destruyo células. ¿A quién culpo? A los linfocitos T citotóxicos. Otra es, sigilosamente ayudan y dicen, tú eres una célula infectada y te puedes salvar. Potencializa tus mecanismos de muerte celular para el patógeno, ¿no? Y me refiero a células inmunológicas. Esa función, ¿quién la hace? Los linfocitos T helper, T cooperadores. ¿Dudas? ¿Preguntas? Gracias, profe. Perfecto. ¿La otra potencializa qué, profe? No escuché bien. Potencializa sus mecanismos microbicidas. Entonces, decía el ejemplo del macrófago. Por ejemplo, el macrófago siempre está fagocitando y trata de destruir lo que fagocita. ¿Cómo lo destruye? Pues lo destruye por especies reactivas del oxígeno. Si estas no son suficientes, como en el caso de salmonela, que puede sobrevivir a esas especies reactivas del oxígeno, salmonela es un ejemplo. Hay muchos patógenos que tienen esa ventaja evolutiva. Entonces, ¿qué necesito? Además de especies reactivas del oxígeno, necesito otra cosa que mate. Entonces, entre las cosas que matan químicamente, pues pueden ser especies reactivas del nitrógeno. Entonces, gracias a que existe un T cooperador que le dice, aumenta tu potencial bactericida, puede hacer ese macrófago, ese switch, ese cambio de matar con especies reactivas del oxígeno a matar con especies reactivas del nitrógeno y del oxígeno. Y eso hace que sea 100 veces más bactericida. Entonces, gracias a quién despertó esos nuevos mecanismos, pues gracias a que hubo un linfocito T que le ayudó a decir, aumenta tu capacidad bactericida. Entonces, esa función, ¿a quién se la voy a atribuir? A los linfocitos T helper. Espero ser más claro. Si hay alguna duda, tratamos de solventarla. Lo explico de otra manera. Entonces, hasta aquí ya analizamos una propiedad más. La respuesta adaptativa es humoral y celular. Cuando hablo de humoral, piensen en anticuerpos, y cuando hablo de celular, piensen en linfocitos T citotóxicos y linfocitos T cooperadores. Vamos a analizar otra característica. Cuando yo tengo un agente causal, y lo voy a explicar en un modelo de ratón, y ahorita me voy a pasar a platicarlos a ustedes ya en la vida real. Quizá vale la pena primero en ratón para entender esta diapositiva y que tengan una forma más clara de este concepto. Cuando yo tengo un agente agresor que infecta a un modelo experimental, en este caso un ratón, existe una infección. El ratón se tiene que enfermar después de días. Obviamente, el sistema del ratón tiene un sistema inmunológico que va a despertar una respuesta. Cuando digo va a despertar una respuesta, ¿qué se están imaginando en sus mentes? Que lo está reconociendo. La parte innata está reconociendo PAMs de ese patógeno. Hubo inflamación, hubo reclutamiento de células, requirió lo adaptativo, ¿no? Y entonces hubo Ts que reconocen el antígeno procesado y presentado, hubo Bs que reconocen el antígeno tal y como está, y como consecuencia final, este ratoncito, ¿qué tiene? Cuerpos.
Anticuerpos, linfocitos T citotóxico efectores y linfocitos cooperadores efectores. ¿Hasta ahí queda claro? Sí, profe. Y esto Sí, le profe. generó una ventaja, que se va a recuperar de esa enfermedad, de esa infección. ¿Vamos bien? Y al recuperarse, ¿cómo sé que generó memoria? Bueno, si yo vuelvo a reinfectar ese ratoncito que previamente ya tiene ahí en rojo linfocitos T efectores y aquí en moradito anticuerpos, ¿qué le va a pasar cuando lo vuelvo a reinfectar con lo mismo? Va a Va a ser haber- menor Tener mem- el impacto de la enfermedad Va a ser o mucho de... menor ese impacto de la enfermedad. Y como es una diapositiva didáctica, vamos a decir que ni se va a dar cuenta y que luego va a estar gozando de un estado de protección. Por eso aquí ponen al ratoncito como recuperado, que tiene inmunidad, que tiene protección. Entonces, ¿esa protección es específica únicamente para este patógeno? Sí. ¿Esta protección se dio gracias a que hay memoria? Sí. Quiero que visualicen que el gozar de esta memoria inmunológica que le permitió tener protección fue consecuencia de todo lo que en el interior del ratoncito, como sistema inmunológico, reconoció y tuvo su fase efectora. ¿Están de acuerdo? Entonces, en dos palabras, decir que montó una buena respuesta, decimos que montó una inmunidad activa. ¿Qué se refiere con esto activa? Que ese sujeto que fue infectado, que en este caso es un ratoncito, él desencadenó todo ese mecanismo de células, moléculas, tanto de innato como adaptativo, que llegó a la consecuencia de gozar de memoria, ¿no? Entonces, como él hizo todo el trabajo, decimos que lo que está ocurriendo aquí es una inmunidad activa. ¿Por qué tengo que separar y hablar de una inmunidad pasiva? Que es la parte inferior de nuestro esquema. Bueno, si de alguna manera yo tomara la sangre de este ratoncito que ya fue infectado y que montó una buena respuesta, que incluso se recuperó, ¿no? Yo en su sangre voy a tener componentes de la respuesta inmunitaria, tanto celular como células, como humoral, como anticuerpos. Si yo de alguna forma transfiero esos anticuerpos, ojo, transfiero esos anticuerpos, no le voy a hacer caso a las células. Estoy consciente de que aquí se ven células, pero quiero que se lleven en mente solo la transferencia de anticuerpos. Yo transfiero esos anticuerpos a un ratón que nunca ha visto el patógeno. Ahora en circulación va a tener esos anticuerpos. ¿Qué va a pasar si ahora se pone enfrente de ese patógeno? Pues Puede no no se va a intervenir. enfermar va a o generar va a ser, una inmunidad ante el va a agente. estar inmunizado. Todo eso que dicen es correcto. Es decir, goza de inmunidad. No se va a enfermar. ¿Por qué? Porque ya alguien le transfirió esa parte efectora. Solo Pero no va a tener memoria. tira memoria. efectivamente va a gozar al momento de ese privilegio de recuperarse, pero ¿a qué precio? A un precio de que no va a tener memoria. Es lo mismo que pasa cuando un estudiante copia. Podrá engañar al profesor y a los amigos de al lado, ¿no? Y sacar su 10. Salió del momento. Si no estudiaron y copia al compañero de enfrente o a quién sabe quién copia, bueno, podrá salir y sacar bien el examen, pero lo importante de montar una respuesta, ¿cuál es? Inducir memoria. Entonces, si existe una transferencia de los componentes efectores que se dice una inmunidad pasiva, sí sirve, sí se recupera, pero no va a ser capaz de recordar ese encuentro. Y si no es capaz de recordar, cuando se vuelve a enfrentar a ese mismo patógeno, pues tendrá que montar una inmunidad activa. De nada le sirvió su experiencia con su inmunidad pasiva. Entonces, este es un ejemplo muy didáctico, pero ahora los quiero llevar al mundo real. Entonces, imagínense una mamá que recién dio a luz, un recién nacido, ¿no? Está documentado y está incluso, es de alguna forma obligatorio, que la mamá dé pues leche materna, amamante a su hijo, ¿no? Entonces, de calostro.
leche madura y leche de transición. Son los 3 estados de la leche materna. Bueno, en esos 3 tipos de leche hay presencia de componentes de la inmunidad. Lo más estudiado y lo más aceptado es que hay presencia de anticuerpos. Entonces, de alguna forma, cuando una mamá amamanta a su bebé, lo que está haciendo es un mecanismo de inmunidad pasiva, es decir, está transfiriéndole anticuerpos de la mamá al recién nacido. Entonces, es un ejemplo de la vida real que existe una inmunidad pasiva de forma natural. Otro ejemplo, cuando ustedes se van de día de campo, de exploración, ahí más los que son biólogos, es muy común que se vayan de día de campo, están analizando ciertos terrenos, cierta fauna, flora de un terreno, y encuentran algo endémico de la zona, un animal ponzoñoso de la zona. Y voy a poner, por ejemplo, una víbora de cascabel, ¿no? Y lamentablemente esa víbora de cascabel los muerde. ¿Saben qué se tiene que hacer? Sí, bueno, como Ese, químico yo atraparía la víbora. ¿ok? Atrapar la víbora es importante para saber quién, pues el que está haciendo esa agresión y poder relacionarlo con posibles toxinas, el veneno, la naturaleza de ese veneno, efectivamente. Pero ¿qué más sigue? Bueno, El sacar el veneno del cuerpo. anteriormente se decía el sacar el veneno del cuerpo y hay letanías en las cuales dicen que hay que hacer una herida y luego succionar ese veneno, ¿no? Eso se ha visto que no funciona, el veneno entra inmediatamente y se llega a nivel sistémico. Lo que procede es lo siguiente, pues llevarlo al centro de salud o a la farmacia más cercana, a la droguería más cercana, dependiendo en qué estado están, en qué lugar, en qué civilización. Y allí ya siempre saben de esa consecuencia de ese tipo de accidente. Ese accidente se llama accidente ofídico. Entonces, ese accidente ofídico no es más que la mordedura de una serpiente venenosa, y entonces la terapéutica radica en administrar algo que comúnmente llaman antídoto. Esto es algo muy importante porque es vital el tiempo en el cual van a administrar esos antídotos, ¿no? E incluso los pacientes se llegan a poner tan graves que afortunadamente México tiene una estrategia muy, muy interesante. No sé si han visto el operativo Relámpago. El operativo Relámpago lo que generalmente funciona es para llevar sujetos con este tipo de accidentes y llevarlos inmediatamente al centro de salud donde tengan un centro de toxicología. Y el centro de toxicología lo que radica es administrar un antídoto. Es ideal si de alguna forma llevan pues, el agente que ocasionó ese accidente ofídico, porque rápidamente pueden saber si efectivamente la terapéutica que tienen que utilizar es contra una serpiente, un crótalo, una serpiente de cascabel, por ejemplo. Y entonces ese famoso antídoto no es más que anticuerpos, ¿no? Entonces lo que están haciendo cuando están ahí salvando al paciente no es más que administrándole anticuerpos dirigidos contra esas moléculas tóxicas de ese veneno. Y eso que le llaman antídoto, ustedes a partir de ahora ya no lo van a llamar así de sencillo antídoto, lo van a llamar suero hiperinmune. ¿Por qué hiperinmune? Porque es un suero que contiene gran cantidad de anticuerpos y que está buscando ese suero una inmunidad pasiva. Pasiva. Es decir, que el sujeto se recupere, ¿no? Y salga desde ese accidente. Y pues, ¿cuál es el precio? Que si lo vuelve a morder una víbora de cascabel, no generó memoria, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo de la vida real en el cual hay una aplicación de la inmunidad pasiva de forma artificial. ¿Por qué lo digo de forma artificial? Porque los anticuerpos pues, fueron generados en un caballo, ¿no? En un caballo, y de forma artificial se administró el caballo, ese veneno de la víbora de cascabel, se obtuvo la purificación de esos anticuerpos,
se envasó y se tienen esos frascos que se llaman antídotos, y eso es lo que les va a salvar la vida, literalmente. Esa terapéutica consiste en diferentes, administración de diferentes dosis. Los frasquitos vienen en 10 mililitros. Y un accidente tipo 2, que es el clásico o el más común, requiere de 6 a 12 frascos inyectados. Entonces, las primeras 24 horas, el sujeto literalmente está en un hospital y están aplicándole anticuerpos y ver cómo evoluciona. Si esos anticuerpos son capaces de neutralizar, pues efectivamente esto va a ser capaz de recuperar su estado de homeostasis, recuperarse. Entonces, es un ejemplo más de inmunidad pasiva, de forma artificial. Otro ejemplo, que recuerden ahorita con estos tiempos de pandemia. Había una terapia en la que estaban extrayendo el suero de pacientes que ya estaban infectados y se lo estaban administrando a personas que recién contraían la enfermedad. Efectivamente, dentro de las pocas estrategias terapéuticas que pensaban ser aprobadas para el tratamiento del COVID, efectivamente, el IMSS fue uno de los pioneros. ¿Qué hizo? Algo muy clásico, una inmunidad pasiva, ¿no? De cualquier sujeto convaleciente, ¿no? Convaleciente que se salvó del COVID, pues era seguro que en su suero que iba a haber anticuerpos. Entonces, los invitaban a que donaran gran parte de sangre para obtener suero, ¿no? Y ese suero, obtener los anticuerpos y esos anticuerpos transferirlos a un paciente que de alguna manera fuera un paciente grave de COVID y buscaban, pues de alguna forma que se recuperara, ¿no? Era un ejemplo clásico de inmunidad pasiva de forma artificial, porque todo era pues, de alguna forma artificial, tenían que organizar todo para hacer esa transferencia, y fue un protocolo muy alentador, ¿no? Desafortunadamente, ¿a qué pacientes les pondrían ese suero hiperinmune de un sujeto convaleciente? A ver, si ustedes estuvieran invitados en esa mesa, en ese momento, en esa discusión científica para tomar esa gran decisión, ¿a qué sujetos se los hubieran administrado? ¿A los graves, a los muy graves o a los no tan graves? Puede Pues ser a los muy tuvieran graves. mayor posibilidad graves. de salvarse. La respuesta que en ese momento tomaron fue a los muy graves. Lamentablemente a los muy graves ya no es el virus el que está ocasionando el daño. Los muy graves, los que estaban entubados, los que estaban en cama en una terapia intensiva, el problema ya no era el SARS-CoV-2, ya no es el coronavirus. El problema es la respuesta inmunológica que se montó contra ese virus. Es lo que está dañando el cuerpo. Y entonces, ¿qué pasaba al ponerle anticuerpos? Pues no tenían una muy buena mejoría. ¿En dónde hubieran visto una mejoría increíble? En los sujetos no tan graves. Solo que en los no tan graves, al tener hospitales saturados, ni los volteaban a ver. Entonces, lamentablemente esa estrategia, que científicamente era muy prometedora, no es más que una inmunidad pasiva, pues los estudios clínicos a nivel internacional mostraron que no había ninguna significancia estadística de mejoría. Entonces fue ahí como que agotado. Y el error fue en que lo quisieron probar en sujetos muy, muy graves. Esos sujetos ya no es el virus, es la respuesta inmunitaria. Entonces, esa terapéutica sí funciona y es un ejemplo más de inmunidad pasiva. Ahora, ejemplos de inmunidad activa. Las vacunas. Es un ejemplo de inmunidad activa artificial, ¿no? Van y extienden su brazo, les ponen artificialmente un antígeno vacunal y ¿qué esperan con esa administración? Pues que ustedes monten toda esa respuesta a todo lo que vimos, inmunidad innata, inmunidad activa, T efectores, B generando anticuerpos, y entonces ustedes cuando se enfrenten al verdadero patógeno, que gocen de memoria, ¿no? Es un ejemplo más de inmunidad activa de forma artificial. Un ejemplo de inmunidad activa de forma natural. Bueno, te enfermas. Efectivamente, cada que se enferman y se recuperan es un ejemplo de inmunidad activa. Voy a poner una clásica.
Imagínense, ya no voy a poner enfermedades respiratorias, imagínense que por alguna razón se infectan por algún agente que ocasiona una gastroenteritis. Una gastroenteritis, se recuperan después de 72 horas o una semana, pues se recuperaron gracias a su respuesta inmunológica. Puse gastroenteritis porque generalmente esas son autolimitantes, les enseñan en bacteriología, y el decir autolimitantes no es más que la respuesta inmunológica es suficiente para eliminar ese agente causal. Entonces, ese es un ejemplo claro de una inmunidad activa de forma natural, porque ustedes se pusieron de forma natural en su contexto, pues se enfrentaron a ese patógeno y ustedes solitos, pues montaron la respuesta y recuperaron ese estado de inmunidad y tienen un premio, generaron memoria. Otro ejemplo, ya que me gustan poner ejemplos para que no se les olvide esto. ¿Han escuchado un dicho que dice cuando viene un extranjero a México y se enferma del estómago, qué frase ocupan? La venganza de Moctezuma. La venganza de Moctezuma. Bueno, eso no es más que los mexicanos de alguna forma ya tenemos inmunidad activa contra esos comunes toxinas, y generalmente son toxinas porque comen un alimento y presentan el cuadro de signos y síntomas, es casi inmediato, son cuestión de horas, entonces no podemos hablar de una infección, pero sí de toxinas. ¿Por qué a nosotros no nos pasa eso? O tenemos el amigo que come en la calle y dice, yo nunca me enfermo. Bueno, no se enferma porque en algún momento de su vida ya hizo inmunidad, ¿qué? Activa. Y ahora está gozando ¿de qué? De memoria. Y entonces, ¿qué pasa cuando un extranjero llega? Pues de alguna forma, pues no ha montado esa inmunidad activa. ¿Y qué va a pasar? Pues inmediatamente al ponerse en contacto con esos componentes de bacteria, que les comento que generalmente son toxinas, pues tienen que desarrollar la enfermedad. Por eso los extranjeros que se quedan de alguna forma varios meses dicen, ahora sí ya puedo comer en la calle, pues ya pasó a ser una inmunidad activa y de desarrollar memoria. Entonces, como se dan cuenta, estos dos conceptos, inmunidad activa, pasiva, de alguna forma, pues tienen mucha aplicación. Todo el día lo pueden estar aplicando. ¿Alguien levantó la mano? Adelante. Profe, se habló mucho de un término que era lo de la inmunidad de masa, pero yo no entiendo bien a qué se refiere. Lo voy a explicar rápidamente. ¿Qué es esa famosa inmunidad de masa, inmunidad de grupos, inmunidad de rebaño o simplemente inmunidad de vacunas? Es un fenómeno interesante y para entenderlo vamos a ponerlo así. Imagínense que todos los que están ahorita en el chat, no sé cuántos son, pero espero que sean muchos, vamos a poner que son 50. Los 50 somos el universo. Esos 50, de alguna forma, si de alguna manera a 30 de los que estamos ahí, que somos 50, nos dio o nos enfrentamos al SARS-CoV-2, algunos no sentimos, fuimos asintomáticos, otros no pasó de un cuadro gripal, otros estuvimos en cama, se asustaron mucho, pero no pasó de ahí, otros salimos del hospital después de ser, bueno, eso no lo voy a decir, pero después de ser algo más grave. Ya se imaginaron 30 de nosotros. Los 30 de nosotros estamos en esa comunidad que somos 50. Los 30 que fuimos convalecientes, los 30 que montamos una inmunidad activa, funcionamos como un cerco. Un cerco. ¿Por qué? Contra los que no se han contagiado de COVID. ¿Por qué un cerco? El virus, para que se pueda expandir, pues necesita ir infectando un individuo y otro individuo y otro individuo. Entonces, llega un individuo, imagínense. De estos 50, 30 ya tenemos inmunidad. Nos costó el precio contraer esa inmunidad. 20 no la tienen. Si en este momento yo lanzo una partícula viral, ¿qué probabilidad existe que le llegue a uno que no tenga inmunidad? Pues 20 entre 50. Disminuí la probabilidad. Entonces, entre más tengamos inmunidad, estamos protegiendo a los que no tienen inmunidad. Entonces, si se dan cuenta, el tener inmunidad formas una barrera para impedir que se siga contagiando ¿cómo se llama? El virus propagando en una población. Entonces, cuando me preguntan cuándo va a acabar la pandemia, pues yo les voy a decir, pues cuando el 60% de la población o más, de alguna forma se infectó con el virus y salió adelante.
no me cuenten a las defunciones. ¿Cuánto epidemiológicamente va a tardar? Son las respuestas de nuestro subsecretario, del doctor Gatell. Pues epidemiológicamente esto va para varios años. O sea, a menos que hagamos ahora una inmunidad, ¿qué? Activa, artificial, tengamos la vacuna y entonces sí, fórmame al más del 60% de la población, inmunizo, genero actividad, inmunidad activa, artificial, y ahora sí formo ese cerco rápidamente. De ahí que la apuesta es al tiempo o a la vacuna. Al tiempo no nos gusta porque sí nos vamos a ver, puro virtual. A la vacuna, pues nos gusta más, pero involucran muchos otros factores. Entonces, a eso se refiere con inmunidad de grupo. La vamos a ver en nuestra clase de vacunas. Entonces, yo por mi trabajo de maestría y de doctorado, trabajé con vacunas, antígenos vacunales, es el tema que más me apasiona. Me tocó trabajar con la vacuna de influenza en su momento. Entonces, lo vamos a ver con más detalle. Pero en esencia es eso. Entre más individuos tengan inmunidad, pues forman un cerco. Ahora, estrategias que he escuchado, y me voy a permitir decir una palabra fea, tontas, que dicen, entonces hay que irnos a infectar. Sí, espérense. No es así deliberadamente infectar, porque no saben cómo van a responder. Entonces, tampoco es eso. Imagínense un 60% de la población infectada al mismo tiempo, en lugar de estar buscando inmunidad por grupos, lo que están haciendo es una propagación masiva del virus. De ahí que la principal estrategia que se tenía que tomar es, efectivamente, alentizar, hacer lo más lento que se pudiera la propagación. De ahí la decisión contundente de mandar a casa a la gran mayoría, ¿no? Criticada mucho, efectivamente, por todo lo que no tiene que ver por salud. Pero cualquier científico que está relacionado al campo de la salud, no había más que eso. Hacer más lento esa propagación para empezar a hacer que la inmunidad activa empiece a funcionar mientras no hay terapéutica. Criticada por todo lo comercial, por toda la economía, que tampoco critico. Al final es una balanza, ¿no? Y no tienen que llevar la ruina a ningún país. Entonces, pero la estrategia es esa. Tengo una duda. Sí. ¿Cómo es que el bebé admite o deja tener los anticuerpos que le pasa a su madre? O sea, ¿llegan al estómago junto con la leche y ahí se absorben o cómo es? Porque al fin y al cabo son proteínas, ¿no? Y si pues les cae ácido, se desnaturalizan. Los Entonces, anticuerpos, vamos a ver cuando la clase de anticuerpos que hay de diferente clase, y casualmente lo que más se transfiere es IgA, y el IgA es lo que tiene más carbohidrato, lo cual les da ciertas propiedades a que no sean tan fácilmente degradados y que sean más solubles. Y efectivamente hablamos de una protección pues local, solo en el intestino. Y pensemos en una reflexión. Cualquier patógeno, ¿por dónde entra? Piensen en cualquier patógeno. Es más, si estuviéramos presenciales, diría, a ver, piensen todos en un patógeno. No me digan el nombre, pero levanten la mano los que pensaron en un patógeno que entra por vía gastrointestinal. Y yo esperaba que la gran mayoría me levantara la mano. Alguien que pensó en un patógeno que entra por vía respiratoria. Entonces, ¿se dan cuenta? ¿Alguien pensó en un patógeno que entra por vía sanguínea? ¿Quién? o en la piel. O en la piel, pero ¿qué patógeno entra en la piel? ¿Podría ser los patógenos que transmiten los mosquitos, por ejemplo? Malaria es un gran ejemplo, sí, de hecho es el único, que directamente tenemos todo un ciclo de infección, usa un mosquito que hace una inyección, que internaliza, efectivamente es uno de tantos patógenos que existe. Ese sería un caso en el que sí directamente necesito algo sistémico. Otro, una espiroqueta, ¿no? O contextos más elaborados. Un traumatismo, una lesión, una cortadura, una quemadura, donde se rompió la barrera física. Entonces, realmente, conclusión de ese ejercicio que hicimos mentalmente, la gran mayoría entra por mucosas, ya sea gastrointestinal o respiratoria. Entonces, casualmente, al beber la leche materna, ¿dónde estás generando esos anticuerpos o dónde están presentes esos anticuerpos? Pues en todo el sistema digestivo, tú estás generando una protección ahí.
lo cual no es para menospreciar, puesto que muchos patógenos entran. Y más piensen en un bebé, ¿qué es lo primero que hace? Se lleva las manos a la boca, ¿no? Y hay que todos lo saludan, que toca acá, pues es evidente que requiere una protección inmediata y no es más que una inmunidad pasiva gracias a la transferencia de anticuerpos. Y mejor aún, ahí les va otra. Antes de nacer, hay una inmunoglobulina que es capaz de traspasar la placenta. El sincicio trofoblástico, que es la placenta, pues va a ser traspasado por un anticuerpo. No es así que se tenga poros y pase. Es un mecanismo más elaborado que lo vamos a ver en su respectiva clase. Entonces, se traspasan anticuerpos de tal suerte que el bebé nace con anticuerpos. ¿Qué anticuerpos? Los que le transfirió la mamá. De ahí que sumamos un factor más cuando dicen todo embarazo se tiene que planear. Y lejos de todos los planes socioculturales que debe tener, inmunológicamente se tiene que planear. ¿Por qué? Debe ser en el momento, en el estado en que la mamá inmunológicamente esté mejor, porque esa inmunidad le va a transferir, de forma pasiva le va a transferir, pero le va a ayudar en los primeros días de vida, incluso el primer año de vida. ¿Más dudas, más preguntas? Gracias, profesor. Y se puede poner más interesante, en la leche materna hay células, pero la crítica es esa. ¿Y qué van a hacer las células? Y la respuesta, si se quieren poner más filosóficos a la inmunología y que se enamoren más de la inmunología, ahí les va la respuesta. Células que vienen en la leche materna se quedan en el intestino, ¿no? Regulando la microbiota. Y hoy se sabe que la microbiota totalmente es la forma en que va madurando, que se va regulando la respuesta inmunológica. Defectos en microbiota se asocian a obesidad. Defectos en microbiota incluso se asocian a enfermedades autoinmunes. Defectos en microbiota a muchas patologías. Una clásica, colon irritable, ¿no? Todo eso. Entonces, es tan importante la microbiota. Entonces, ¿quién dice que la microbiota, tú firmicutes, vente para acá, tú bacteroidetes, vente para acá, tú salmonella typhi, lárgate de aquí? Pues ¿quién? Pues componentes de la respuesta. Y en los primeros años de vida es indispensable la leche materna. Entonces, cada vez hay más atributos para levantar la mano y decir, por favor, recién nacidos, deben dar a los mamás que tienen un bebé, les tienen que amamantar. Olvídense de las críticas, o he escuchado muchos dicen, no, es que a mí no me sale leche, no, es que no tengo tiempo. Le están quitando ese privilegio de gozar de una inmunidad pasiva y todas las consecuencias que puede tener, ¿no? Hoy se hablan de protocolos, de desarrollar más hipersensibilidades, de desarrollar alergias. Yo he conocido N cantidad de niños que son muy enfermizos y no les dieron leche materna. Entonces, son factores muy importantes. Créanme que conforme avancemos en el curso, más dudas van a salir y más van a empezar a solventar. Yo estoy casi seguro que saliendo de este curso de inmunología van a tener una nueva forma de ver varios procesos biológicos que tienen impacto directo en la salud, gracias a aprender inmunología. Vámonos, si no hay más dudas, vamos a otra característica más. Quizá este es más rápido porque ahora sí ya están maduros en los primeros conceptos, ¿no? Entonces, algo importante de memoria. Aquí tengo dos células, el B y el T. El B en morado, el T en... Perdón, son dos Bs. Un B en morado y un B en verde. Los Bs, les dije en la clase pasada, que es clonalidad, es decir, que solo reconocen una cosa. Entonces, llega el antígeno X. Si el X es el morado, ¿solo cuáles se activan? Los morados. ¿Y qué les pasó a los verdes? Nada. Ahí está un ejemplo más de la clonalidad. Tengo muchas células, 10 a la 14, 10 a la 16, pero cada encuentro con un agente agresor solo se activan las que son específicas para ese antígeno. Se monta la respuesta, hay anticuerpos, se elimina al agente causal. Si todo salió de caricatura, gozo de memoria. Vuelvo a encontrarme el mismo antígeno, el X. ¿Qué pasó? Aquí en el ejemplo está muy sencillo. De tener una, ahora tengo dos. Y dos que ahora ya no son naïves, no son vírgenes. No es la primera vez que ven ese antígeno, sino ya tienen memoria. Entonces, ¿qué pasa? Esta respuesta es más rápida y más eficiente. El color morado. Eso es memoria. Tener una respuesta más rápida y más eficiente. Este dibujo es muy didáctico porque me permite entender de tener una a tener más células. Ahora,
La memoria es específica, evidentemente, porque si en este contexto de tiempo me encuentro el antígeno Y, que nunca lo había visto, ¿cómo es la respuesta? Igual como si fuera la primera vez. Entonces, de aquí que tengo que acuñar dos términos. La primera vez que ven su antígeno se llama respuesta primaria y la segunda vez, respuesta secundaria, y así sucesivamente. En un modelo de ratón yo puedo controlar, sí, día 0 es la primera vez que le pongo el antígeno, día 15 es la segunda vez, pero en un humano, ¿cuándo lo voy a encontrar? Difícilmente. Ustedes pueden tener, los que estuvieron directamente con familiares infectados, pueden decir, yo seguramente tuve un primer contacto, tal vez, un segundo contacto, tal vez, un tercer contacto, tal vez, pero algo bien interesante, entre más contactos tengan con el antígeno, ¿qué va a pasar? Mejor es la respuesta. ¿Se dieron cuenta? Mejor es la respuesta. Mayor magnitud, mayor calidad de la respuesta. Se va afinando molecularmente la interacción con el antígeno con mayor fuerza. Entonces, efectivamente, entre más exposición al antígeno, mejor. Es el principio de las vacunas de poner múltiples refuerzos. Es hacer este esquema. Entonces, lo que quiero que se lleven es que no olviden qué es respuesta primaria y qué es secundaria. Lejos de aprenderse ahorita los nombres de cada subida y bajada de la respuesta, porque para eso tengo la siguiente diapositiva. Esta. Entonces, vamos a hacer zoom sobre esa respuesta y voy a hablar de 5 fases, muy sencillas y muy obvias. Si no les resulta obvias, pues no sé qué está pasando, revisen las clases previas para que cuando lleguen a esto les resulte obvia. Primera fase, reconocimiento del antígeno. Dicho en otras palabras, ¿qué está pasando? El T con su TCR reconoce un péptido procesado y presentado. El B con su BCR reconoce un antígeno. Todo eso que está sucediendo se va a llamar reconocimiento del antígeno. Previo hubo toda la activación del lo innato. ¿Hasta aquí hay alguna duda? No, profe, todo bien. Siguiente fase. No. Solo las clonas que se reconocieron en su antígeno, ocurrió esto. Entraron en mitosis, entraron en proliferación. En inmunología se le llama diferente. Se dice, hubo una expansión clonal. Clonal. Ahora ya no le van a llamar al T y al B, simplemente proliferaron. Ahora ocupen el término adecuado, se expandieron clonalmente. ¿Por qué decimos clonalmente? Porque la misma especificidad ahora tiene todas estas células. Es una manera de mantener la especificidad. Después de que hubo esa clonalidad, esa expansión clonal, se diferencian. ¿A qué les dije que se diferencia? A un B, a un productor de anticuerpos, y un T, a uno que mata o a uno que coopera. A esa fase que involucra la expansión y la diferenciación se le llama activación. Tercera fase, ya que tengo la fase efectora, los anticuerpos y las células, pues ¿qué sigue? Eliminar el agente agresor, ya sea con los mecanismos humorales, que son anticuerpos, o con los mecanismos celulares. Y después de que eliminé, ¿qué sigue? Aparte de darle las gracias, pues ya no necesito tantas células. Viene una fase de contracción de la respuesta. Muy importante. Si no hay contracción, no se recupera la homeostasis. Entonces, muchas células que ya hicieron su función se tienen que eliminar. Pero unas se guardan. ¿Cuáles se guardan? Las de memoria. Entonces, se contrae, es eliminar células que fueron útiles y solo me quedo con las más eficientes. Eso es memoria inmunológica y le cambio de nombre. Le voy a llamar linfocitos B de memoria. De ahí, antes de pasar a dudas, quiero puntualizar 3 definiciones que ya salieron de aquí. Una, el linfocito antes de ver a su antígeno, ¿cómo lo vamos a llamar? Linfocito virgen o linfocito naive, ¿no? Así se llama, virgen o naive. Un linfocito que ya vio a su antígeno, vamos a llamarlo, que ya vio su antígeno y ya se activó, lo vamos a llamar como linfocito efector. Y un linfocito que ya hizo su función, ya eliminó el agente causal y fue de los privilegiados en quedarse, se va a llamar linfocito de memoria.
¿Dudas sobre naive, efector y memoria? ¿Puede repetir el de memoria, por favor? El de memoria es aquel linfocito que fue seleccionado después de reconocer, de expandirse, de diferenciarse y de hacer su función. Si fue B, de producir anticuerpos, y si era T, de matar o de cooperar, ¿no? Ese linfocito que sobrevivió a la fase de contracción y sobrevivió porque tiene una ventaja, es el más eficiente. Ese va a cambiar de nombre y va a sobrevivir. Bioquímicamente hacen varios procesos en los cuales se inhibe las moléculas proapoptóticas. Entonces no se puede ir a apoptosis. Eso le da la característica de ser un linfocito que va a durar largos periodos de tiempo y eso lo convierte en linfocito B de memoria. Es el resultado de una respuesta inmunitaria. Y los B o T de memoria pues son los que nos están garantizando gozar de protección. No sé si lo expliqué mejor o peor aún. ¿Sí? Si hay más dudas, creo que es el momento. Y tenemos 3 minutos para cerrar con un último concepto que quiero que se lleven. Pero les voy a robar un minuto más. Ya lo saben, pero aquí en diapositiva está mejor. Cuando hablé de B y Ts, hablé de diferentes funciones efectoras. Bs nos queda claro. Reconocen el antígeno, se expanden, se hacen efectores y su consecuencia función es producir anticuerpos. No nos queda otra. Hay unos que cooperan, reconocen su antígeno procesado y presentado. ¿Y qué es cooperar? Generar moléculas para ayudar a las demás células. Ayudar a activar macrófagos, ayudar a aumentar el reclutamiento de células, ayudar a que otras células se diferencien. Conclusión, son ayudadores. Hay otros linfocitos T que se llaman citotóxicos que después de ver a su antígeno procesado y presentado, su función ¿cuál es? Matar células. Por eso se llaman citotóxicos. Y hay otros que hacen todo lo contrario. Después de ver a su antígeno, de expandirse, de activarse, su fase efectora ¿qué es? Es decir, calma, frenan la respuesta. Se llaman T reguladores. Entonces, con esto ya tienen el panorama que cuando hable de T ya me pueden decir, ¿es cooperador, es citotóxico o es regulador? Y cuando hable de B, en automático piensen en una célula que produce anticuerpos. ¿Dudas y preguntas? No, profesor. Vámonos por el último concepto, teoría de selección clonal. Lejos que fue una teoría que se generó en 1958, generada por McFarland Burnett, vamos a entender la esencia de esto. ¿Qué dice? A ver, para que yo pueda reconocer un antígeno, previamente debo tener un receptor. ¿Hasta ahí todo queda claro? Pero eso involucra algo, que los receptores se generaron ¿qué? En ausencia de antígeno. Esa es la primera premisa del postulado. Todos los receptores de B, los BCRs, y todos los receptores de T, los TCR, se generaron en ausencia de antígeno. Es decir, nadie me dijo, este es un virus de influenza, este es un coronavirus del 2020, esto es un Salmonella typhi. No, todos nosotros hicimos todos los receptores sin saber contra qué están dirigidos. Vean la belleza de la inmunología. Por eso el primer postulado de la teoría de selección clonal es eso. Todo repertorio se generó en ausencia de antígeno. Segundo postulado, cada linfocito B tiene un BCR, es decir, tiene un receptor para un solo antígeno. Y cada T igual, un TCR que es su receptor para un solo antígeno. Dicho en otras palabras, si yo soy B que reconozco el antígeno 1450, si yo B encuentro un antígeno 1410, ¿qué va a pasar? Nada, porque yo soy linfocito que reconozco el antígeno 1450. ¿Me siguen? Vean lo que acabo de decir. Estoy diciendo que la respuesta es fiel. ¿No? Ahora pueden sacar esa broma. Cuando tengan un compañero, estén en la plática con su relación de amigos, de amigobios o amigos con derechos, pueden decir, oh, pues que tu pareja es como un macrófago. ¿Qué es un macrófago? Nada más ve un patrón altamente conservado y si tiene ese patrón altamente conservado, ahí se activa. En cambio, si les dicen tu pareja es como un B, ¿qué van a decir?
Qué belleza. Eso es amor. ¿Por qué? Solo se activan con una sola persona. Eso es clonalidad. Cada B tiene una sola cosa. Cada T tiene una sola cosa. No se va a distraer, no se va a activar con cualquier otra cosa. Solo eso. En cambio, la inmunidad innata, al tener especificidad de receptor, cualquier cosa que tenga ese patrón lo activa, ¿no? Entonces ya pueden decidir si quieren relaciones de Ts o Bs o relaciones de macrófagos y dendríticas. Siguiente postulado. Cada B y cada T solo se activa y se expande cuando vea su antígeno, no otra cosa. Entonces, uno tiene el receptor. Tercer postulado, solo se activa cuando vea el receptor. Esto tiene una consecuencia. Al generarse la respuesta en ausencia de antígeno, pues, y nadie le dijo que era un patógeno, ¿qué va a pasar? Genero receptores contra lo propio. ¿Qué pasaría si yo generé un receptor contra alguna proteína de las plaquetas? Si mi respuesta se monta contra mis plaquetas, yo genero una púrpura trombocitopénica autoinmune. Espero que no. Entonces, de alguna forma, las clonas que reconocen algo propio, lo dijo McFarland-Burnett, deben ser eliminadas o inactivadas. Entonces, estos postulados nos permitieron entender un poco más todo lo que acabamos de hablar de respuesta inmunológica. Entonces, ya me robé 2 minutos de ustedes. Tengo una tercera diapositiva que no vale la pena verla de rápido. Creo que es el resumen de estos 4 postulados para los que no les queda todavía claro o no encuentran la magnitud de lo que acabo de decir. Entonces, la siguiente clase continuamos o iniciamos con un video de McFarland-Burnett